La doctora Leticia Calderón Chelius analiza los grandes momentos que estamos viviendo en México y cómo España desperdició la oportunidad de restablecer relaciones con México. Corre video. Nosotros es un representante en términos, digamos, más decorativos, más de la festividad y por tanto, pues la respuesta a mí me encantó de parte de la doctora Claudia Sheinbaum diciendo, bueno, hay una cuestión donde el protocolo se siguió tal cual y tampoco es una cuestión que nosotros vamos a dejar pasar el hecho de que hubo una carta que envió nuestro presidente hace ya varios años, muy al inicio del sexenio, en la cual se filtra esta información, ya se ha mencionado, y que el gobierno español, ahí sí, digamos, el rey, no responden a algo que quiero poner en un contexto, Braulio, porque es súper interesante y dejarnos de la parte meramente, yo decía, de farándula. Mira, hay una discusión sobre esto que se llama justicia transicional, que es todo un concepto que se ha llevado a cabo en muchas partes del mundo, Sudáfrica, en mismo Argentina es un caso ejemplar en esa discusión, pero que se ha llevado a cabo y se esperaba en México de una manera en la cual se pongan en el banquillo de los acusados a muchos de los que han alterado, digamos, la historia de cada país en términos de una violencia de Estado, una violencia estructural, que entran temas como el de hoy, Ayotzinapa, ¿no? Pero eso que en otras partes ha tenido esa formalidad, aquí no se hizo de esa manera, no se ha hecho en ese protocolo que otros países siguieron, lo cual no quiere decir que no hemos avanzado también en esa ruta. ¿Y en dónde entran algunas de las señales? Bueno, entre otras, este capítulo inconcluso, ciertamente, y muy lamentable del tema de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo, en esto de que el Estado, no el presidente, no un político, no, el Estado, como lo que simboliza, hace un perdón histórico a algunas comunidades o incluso momentos históricos que tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con, no sé, las comunidades yaquis o mayas? Que el gobierno mexicano, por ejemplo, hizo un perdón histórico a estos grupos, a la comunidad china, porque la comunidad china en nuestro país fue violentada de una manera muy severa a principios del siglo XX, en pleno momento de la Revolución Mexicana, como comunidad china, como tal. Entonces, el gobierno, digamos, en sus portavoz, el propio Estado, reconoce, acepta, y una forma de resarcir, digamos, lo que llaman perdón histórico, no es que va a cambiar la historia ya es, y lamentablemente quien sufrió, lo sufrió, pero es como un mensaje de como ponerle un punto a partir del cual puedes repensar esa relación y decir, bueno, la disculpa implica que te reconozco tu duelo, reconozco lo que eso significó y es una forma de resarcir el daño, simbólicamente hablando. Esto ha pasado en muchas partes del planeta, ha pasado en términos muy acotados, por ejemplo, en Canadá, ya han dado varios ejemplos y que me parece que es interesante porque ilustran también esta discusión moderna, contemporánea. Entonces, el hecho de que el presidente López Obrador le haya pedido, o le iba a pedir y se filtra esta carta, esta discusión, abrir esta discusión, no era para doblegar al Estado español, por Dios, es una entidad tan respetable en su momento actual y tan digna, sino para que juntos, y en esa lógica de esta construcción, digamos, contemporánea, pudiera traer a colación una revisión. Y en ese sentido, bueno, sí, reconoces, no ellos presentes, no los españoles de hoy, ni nosotros somos tampoco la población que vivió hace 500 años en este país. Sí, algunos descendientes pueden decir, bueno, te encuentro una relación más, un vínculo más cercano a ese agravio. Pero es algo que al final de cuentas nos ennoblece como sociedades, como culturas, como naciones, en la cual al final digamos, la relación parte de un nuevo principio y dice, bueno, reconozco el daño que provoqué históricamente, simbólicamente, y al mismo tiempo también, digamos, hago un corte para que en mi propia sociedad se discutan estos temas de una manera distinta. Para España es muy difícil porque mucha de su identidad está, digamos, fincada exactamente en lo que significa su idea de la hispanidad a partir de la conquista, pero también implica que las jóvenes generaciones españolas, y bueno, lo estamos viendo en esto que yo discutí al principio, pues han abierto ese debate. Y para México significa también un reconocimiento del propio duelo colectivo, simbólico, no a ti, no a mí, sino a nuestra nación como un todo. Entonces, creo que eso, no poderlo captar, obviamente lo captan, sino se fingen en una cuestión que me parece que abarataron una posibilidad tan importante, porque al final de cuentas, y te lo digo de pasadita, España como país contemporáneo se perdió la gran oportunidad de haber tenido a un aliado que es México para muchas otras discusiones en las cuales no solamente esto de que si sacan un dineral de México y bueno, pues son negocios que además están al amparo de la ley, entonces pues porque al amparo de la ley son las tarifas que cobran en los bancos, mientras sigan esas tarifas, es legal, es legal. Entonces,
ahí está esa discusión, Braulio, y habría muchos más ejemplos, pero creo que no sirve de nada querer ¿no? meterse en esa discusión de cómo se atreven. No, estamos hablando de algo que tiene que ver con el tiempo nuestro como seres humanos. Se discute en todo el mundo, hay perdones históricos, hay además, digamos, también se tiran estatuas que por un siglo, 2 o 3 o 5, han sido también representaciones del poder que hoy están negadas también porque la historia ya los coloca en un lugar distinto. Así es. Y también creo que España pues deja ir la oportunidad de un proceso de justicia transicional que ahorita explicaba muy bien, que también parte de dar garantías de no repetición. Es decir, hoy sería muy difícil que se repitieran los agravios que ocurrieron en la colonia, pero también sería importante que se hiciera esta reparación del daño, aunque sea simbólica, con pueblos que también fueron muy agraviados, no solamente por la corona española, sino también por el propio Estado mexicano. Y eso era lo que se planteaba en la carta. Lastimosamente, pues no hubo ni siquiera respuesta, hubo una filtración. También ahora ya el presidente Pedro Sánchez parece que hace una filtración de la conversación que tuvo con la doctora Claudia Sheinbaum. En fin, vamos a ver qué pasa con esta situación. Doctora, le agradezco mucho por acompañarnos, por la discusión y nos vemos por acá la próxima semana. La próxima semana ya tendremos presidente. Bueno, este país seguirá estando, digamos, en la vanguardia de los grandes cambios que el planeta también requiere, ¿no? Y es un mensaje muy padre de nuestro país al mundo que vamos a tener una presidenta mujer y bueno, también, digamos, despedir al presidente López Obrador, que desde mi punto de vista ha sido un excelente presidente y yo celebro estar en este momento en la vida para poder acompañar este proceso. Muy, muy contento. Acá lo estaremos comentando la próxima semana. Totalmente de acuerdo. Aquí la que la lleva las de perder es España. Es tiempo de nosotros ponernos en el lugar de que nos corresponde y no ser un país agachón, entreguista, que apenas estornudan en cualquier parte del mundo y nos da miedo, temblamos. Mira cómo se ha comportado el peso, mira cómo se han comportado las finanzas con López Obrador. ¿Me entiendes? Es muy complicado ya. Por ejemplo, China nos respaldó y dijo, no nos importa lo de la reforma al Poder Judicial, ustedes son los dueños de su propio destino y ustedes los mexicanos eligen cómo gobernarse a sí mismos. Sí, lo que pasa es que espanta a muchos conservadores el hecho de que los mexicanos votemos por nuestros jueces y magistrados, algo nunca antes visto en los tiempos modernos, ¿verdad? Entonces, López Obrador dijo, quiero que vayan a votar a ver si quieren que me quede o que me vaya. Eso nunca se había visto. ¿Sí? Damián Cepeda fue el único panista que fue a votar a favor de que López Obrador se fuera. ¿Te acuerdas? Nadie. Gilberto Lozano decía, vayan a votar. Y los panistas, priistas dijeron, no, es una farsa, no vayan. No, eso se llamaba democracia. Ya hubiera querido yo que Calderón se sometiera a revocación de mandato para mandarlo al diablo, pero no se dejó. El más demócrata, Cedillo, nunca lo hizo. López Obrador ahora instauró también lo que nos puedan consultar. Acuérdate que Gustavo Madero no le gustó que se llamara IFE y dijo, bueno, vamos a llamarlo INE. Y gastamos millones de pesos y miles de millones de pesos. Todos los mexicanos tuvimos que volver a la oficina del IFE para cambiarnos al INE. Y Lorenzo Córdoba se quedó como presidente. Bueno, ahora Obrador dice se va a llamar INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para que cuando un presidente quiera hacer algo, una reforma de gran calado, le pregunta a los mexicanos si quiere o no. ¿Me entiendes? Entonces eso se llama democracia. ¿Y qué dicen estos tarados, los del PAN? Que eso se llama autoritarismo y que podemos caer en una monarquía. Claro, como dice Krause, podemos caer en una monarquía en México. Monarquía en México apesta, pero en España huele bien. En España perfecto. 1000 años de monarquía, no hay problema. En España sí puede haber reyes, en México no. Así de estúpidos se escuchan los panistas. Y como dice la doctora Leticia Calderón Chelius, estamos viviendo tiempos interesantes con un gran presidente que hizo un gran trabajo, porque por si no lo saben los panistas, que dicen, faltó esto, faltó el otro, le faltó el otro, pues sí, ni modo que le hayan entregado a Suiza. A López Obrador lo juzgan como si Morena llevara 100 años gobernando y como si el PRIAN apenas se hubieran fundado hace 8 años. Por favor, dime qué opinas tú. Hasta luego.